Hola, ¿qué tal? Bien, esta clase es continuación de masculino, tiene que ver con pelvis, diafragma pélvico, perineo y fosa isquioanal, que en parte comparten también con femenino. Entonces, describimos a la pelvis, acá les dejo para que tengan en cuenta sobre los límites de la pelvis, límite con respecto a la abertura superior, también la abertura inferior, los límites, las paredes, los límites, y también lo que va a ser el límite inferior de la pelvis, que va a estar dado por el diafragma pélvico. Bien. Tener en cuenta que este diafragma pélvico, cuando hablemos de separación de lo que es la pelvis, recordar cuando habíamos visto la parte de tórax y abdomen, teníamos otro diafragma, a ese nivel que también era un músculo. Acá les dejo esto para que vean las diferencias entre la pelvis femenina y masculina. Bien, entonces tenemos esta imagen y vemos que, si recordamos, la abertura superior de la pelvis se marcaba un límite que iba desde lo que era el borde anterior de la base del sacro, que era el promontorio, y de ahí la línea se trazaba hacia lateral, que pasaba por lo que era la línea arqueada del coxal, y de ahí hacia anterior hasta el pubis. Todo eso era, digamos, el trazo de línea que se daba para marcar la abertura superior de la pelvis. ¿Bien? También con la otra con el otro lado o la otra hemipelvis que estaría faltando, ¿no? En este lado sería la que está faltando, es la del lado derecho. Estamos marcando la del lado izquierdo. Entonces, recordar que esta abertura superior de la pelvis me estaría marcando por arriba lo que conocíamos como pelvis mayor o pelvis falsa, y por debajo lo que es la pelvis menor o pelvis verdadera. Pelvis falsa porque lo de arriba en realidad es cavidad abdominal, ¿no? Y lo de abajo es la cavidad pélvica. Entonces, ya marcamos la abertura superior de la pelvis, donde por debajo tengo la cavidad pélvica, que a su vez abajo tenemos otra abertura, que es la abertura inferior de la pelvis, que va a estar dado por, digamos, la sífisis del pubis hacia anterior, lo que sería el vértice del coxis hacia posterior y hacia ambos lados por la tuberosidad isquiática. Esa abertura inferior de la pelvis tiene una forma, si marcamos esos 4 puntos, una forma romboide. Entonces, vemos en esta imagen a la cavidad de la pelvis, donde acá ya tenemos al límite inferior de esta cavidad que está dado por el diafragma pélvico. Y acá estoy marcando lo que sería un músculo que me está cerrando esta cavidad, con lo cual este diafragma pélvico me va a separar por arriba lo que es la cavidad pélvica de lo que sería por debajo el períneo. ¿Bien? Entonces, como decíamos, si recordamos el diafragma, que separaba la cavidad abdominal de la cavidad torácica, este diafragma pélvico, representado acá por el elevador del ano, me va a separar la cavidad abdominal por arriba, con los órganos. Acá vemos lo que sería el recto, pero vamos a hablar de en la parte de genitales, acá están los órganos genitales. Y por debajo del diafragma pélvico vamos a encontrar al períneo. ¿Bien? Entonces la cavidad abdominal va a estar por arriba del diafragma pélvico, con todas las vísceras. Tener en cuenta que esto tiene una forma de embudo, con una apertura mayor, superior, y hacia abajo se estrecha, tiene como un vértice. Entonces, el diafragma pélvico, decíamos que es el piso de la cavidad pélvica, y va a estar atravesado por el recto hacia posterior y por la uretra hacia anterior. Me va a dividir la cavidad pélvica por arriba del perineo por debajo, formado por músculos, el elevador del ano, que está formado por 3 músculos, y por el músculo coxígeo. Y que a su vez, este diafragma pélvico
va a estar recubierto por una fascia superior y otra hacia inferior. Entonces estamos viendo acá en esta imagen a lo que sería la abertura superior de la pelvis. Estamos viendo lo que es el piso, el diafragma pélvico, ¿sí? Estamos viendo, digamos, así, en sentido hacia el vértice, es decir que esta parte hacia arriba está más abierta y hacia abajo, el fondo, sería, digamos, el vértice de esta figura en forma de embudo, ¿no? Sería el fondo, ¿no? Y se va cerrando. Entonces, los músculos que forman a este diafragma pélvico van a ser el elevador del ano, representado por estos tres músculos. El músculo coxígeno, que sería este, que va a estar en relación con el ligamento, vamos a ver después, sacroespinoso hacia posterior. Este músculo que está bien hacia posterior, que es el piriforme, este no forma parte, y recordar que era el músculo que habíamos visto en miembro inferior. La marcamos en otra vista, en la vista inferior, vemos a este diafragma pélvico formado por el elevador del ano, representado por los tres músculos, y el coxígeno. ¿Bien? El coxígeno, que es el más posterior. Acá tenemos los hiatos que forman en la parte más en el centro. ¿Bien? Recordad que si lo miramos, estamos viéndolo desde abajo, esta parte del centro, la parte más medial, está más llegada hacia nosotros, porque es la más profunda y la más, digamos, estrecha, en comparación hacia los lados, que sería la parte más alta, porque la vemos desde abajo, y sería la parte más abierta, ¿no? Hacia los lados y hacia superior. Acá la vemos, digamos, ahora a lo que sería el diafragma pélvico con la cavidad, ¿sí? La cavidad pélvica. Acá tienen los órganos ubicados y los órganos, entre otros, los genitales, ¿bien? Y el diafragma pélvico que tiene esta forma, que va desde el pubis hacia el coxis, ¿bien? El coxis y el sacro. Acá tenemos cómo tiene esta forma, el centro más estrecho y se va abriendo hacia los lados, hacia el lateral. Vemos que ahí marcamos el más lateral, más elevado, sería el ilio coxigio. Luego seguimos más hacia el centro, el cubo coxigio, porque ambos van hacia el coxis. Luego el más, digamos, más medial, tenemos, y el trayecto más corto es el cubo rectal, que como que pega una vuelta sobre el orificio anal. ¿Bien? Esos son los tres músculos que forman el elevador del ano y que junto al músculo coxigio forman el diafragma pélvico. El músculo coxigio va a estar en relación hacia posterior con el ligamento sacroespinoso. Y por debajo de este diafragma pélvico voy a tener al perineo. Y la fosa isquional forma parte del perineo, la parte más profunda del perineo. Entonces, repetimos, este diafragma pélvico va a dividir, me va a separar la cavidad pélvica por arriba del perineo por debajo. Tener en cuenta ahora para el perineo que es una región que tiene una forma de rombo y se divide una parte anterior, triángulo anterior y un triángulo posterior con los distintos contenidos. ¿Bien? La parte anterior está en relación con lo que sería la parte de la uretra y la parte posterior con el ano. Luego tenemos el perineo, forma de rombo, que va desde el pubis hasta el vértice del coxis y hacia ambos tuberosidades isquiáticas, hacia los lados. Ahora marcamos para ver este contenido. Vemos la flecha marca que toda esta parte está, digamos, cubierta por grasa. Grasa acá y grasa por ahí abajo también, que vamos a ver que a esta figura romboidea que forma como dos triángulos anterior y posterior, vamos a escribir en la parte posterior, vamos a hablar de, mediante un corte de esta manera, el canal, o lo que sería la fosa isquioanal, en relación al triángulo posterior. Y en relación al triángulo anterior, vamos a hablar de una línea a nivel de lo que sería la parte más de la uretra, lo que sería el triángulo anterior urogenital. ¿Bien?
Este sería el triángulo posterior y el triángulo anterior urogenital. Si hacemos un corte, por ejemplo, si el nivel más anterior, el triángulo anterior, vamos a pasar por la uretra. ¿Sí? A nivel de la uretra, también de la vejiga, de la uretra, de la próstata, ¿sí? Y nos quedamos con este corte coronal, donde vemos representado a este triángulo, a esta parte del corte del triángulo anterior, para ver a los distintos planos que vamos a encontrar en este triángulo anterior, a diferencia del posterior. Entonces, el triángulo anterior, cuando hablemos de planos, de planos y de espacios a nivel del periné, vamos a hablar del triángulo anterior. Y cuando hablemos de fosa isquional, vamos a hablar a nivel del triángulo posterior, porque ahí va a estar el, digamos, orificio del canal anal, o el hiato para el canal anal. Entonces, vamos a quedarnos con esta figura, por ahora, para ver los planos que hay a ese nivel. Entonces, si trazamos una línea por debajo de lo que sería el diafragma pélvico, por arriba teníamos la cavidad abdominal y por debajo el periné. Vamos a hablar del periné a nivel del triángulo urogenital. Se van a dividir en planos, básicamente 9 planos, que van desde la piel hasta la fascia que recubre al músculo elevador del ano. Entonces tenemos a este periné urogenital, que a su vez va a estar dividido por esta membrana que marqué acá en rojo, la membrana perineal, que sería esta, que me divide en lo que sería la parte profunda y la parte superficial. Vamos a nombrar a estos planos urogenitales. Tenemos la piel, lo más superficial, luego sigue lo que sería el panículo adiposo de la tela subcutánea, luego sigue la capa membranosa de la tela subcutánea, en gris, seguimos con una bolsa subcutánea del periné, que es tejido conectivo laxo, luego sigue esto que es la fascia del periné, que es la que va a envolver a los músculos que rodean a su vez a los cuerpos eréctiles. Esta fascia del periné la marcamos rodeando a estos músculos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hablar de un contenido que va a estar en este espacio perineal superficial. Es decir, que esta membrana perineal se va a dividir en una parte superficial por debajo de esta membrana, una parte más profunda por arriba de esta membrana, por debajo de lo que sea el hiato urogenital. Entonces, como contenido, vamos a hablar de este espacio perineal superficial, básicamente músculos vertebral superficial y músculos isquio cavernoso e isquio y músculo bulbo esponjoso. Es decir, que estos van a envolver a los cuerpos eréctiles. Por ejemplo, el isquio cavernoso me envuelve a lo que sea los cuerpos cavernosos hacia ambos lados. ¿Bien? El músculo bulbo esponjoso me va a envolver a la parte vulvar del cuerpo esponjoso. ¿Bien? Está en relación con la uretra. Entonces, eso es parte del contenido superficial que está por debajo de esta membrana perineal, a nivel del triángulo urogenital. Entonces, tenemos a músculos y cuerpos eréctiles, tanto el esponjoso como los cuerpos cavernosos, con los músculos que lo rodean, ¿bien? Que llevan nombres parecidos. Y por arriba de esta membrana perineal tenemos lo que es el espacio perineal profundo, donde, entre otras cosas, encontramos, por ejemplo, la fosa isquio-anal, ¿sí? Donde tenemos este espacio perineal profundo con este contenido. Tener en cuenta estos músculos y que también vamos a tener en cuenta a la fosa isquional dentro de este espacio perineal profundo, porque está por arriba de esta membrana perineal. Podemos decir entonces que el límite superior digamos, del periné va a ser la fascia que recubre a el elevador del ano, y el límite inferior va a ser la piel, lo más superficial va a ser la piel. Y lo que me va a dividir a este espacio perineal urogenital en lo que es profundo y superficial
va a ser esta membrana. ¿Bien? Por arriba será profundo y por debajo de la membrana perineal será superficial con sus contenidos. Entonces marcamos acá la membrana perineal, como decíamos, le va a marcar una parte superficial y por arriba una parte profunda que va por el hiato urogenital, siguiendo por la parte más inferior, lo que sería la fascia que cubre al elevador del ano, o al diafragma pélvico, ¿no? Que entre otros estaba formado por el elevador del ano. Y dentro de esta parte profunda teníamos hacia los lados a la fosa isquioanal, como parte de este espacio perineal profundo por arriba de la membrana perineal y por debajo de estos límites que marqué recién. Y también vamos a ver en lo que sería este triángulo anterior o urogenital, este contenido muscular. Acá tenemos de lo que sería superficial a profundo y terminamos con lo más profundo, que sería el límite superior, que no va a formar parte, pero sería el techo, digamos, lo que sería el diafragma pélvico, formado por, como decíamos, músculos elevador del ano y el coccyx, que va a estar dividido, vamos a ver, por esta membrana perineal, que era la que habíamos mencionado, que marcamos con el cuadro rojizo. Entonces tenemos lo más superficial, el contenido muscular, el isquio cavernoso, que estaba en relación con los cuerpos eréctiles cavernosos hacia los lados y hacia medial con el bulbo esponjoso en relación con el cuerpo eréctil, que sería el cuerpo esponjoso, que era impar. Y tenemos en relación a los laterales el transverso superficial del perineo, que junto con el esfínter externo del ano, que este esfínter externo del ano no forma parte del triángulo anterior, sí forma parte de una parte más, digamos, tiene que ver con el triángulo posterior, pero marcamos acá que estos músculos a este nivel, no este, pero sí este, el transverso y el esfínter externo del ano, se van a unir, acá se van a insertar en lo que es el cuerpo perineal, la parte más central de esta figura romboide. Marcamos por lo que sería esta representación de un giro fibroso, que es la membrana perineal, que le marca un límite más profundo. ¿Bien? Vamos a retirar los músculos y me quedo con este límite de separación de la parte perineal, urogenital, superficial. Le voy a ir a un plano más profundo para nombrar lo que es el esfínter externo de la uretra, el compresor de la uretra, que pasa por delante de la uretra, y el músculo también transverso profundo del perineo. También a este nivel vamos a tener las glándulas bulbo-uretrales, que forman parte de un plano más profundo. Decíamos que el techo, digamos, estaba dado por el diafragma pélvico, que no formaba parte del perineo, sino que es el límite más superior de esta región, o el techo de esta región. Sería la fascia que cubre al diafragma pélvico, que estaba representado por los músculos que forman el elevador del ano, más el coccyx. Ahora, si trazamos un corte a nivel del triángulo posterior, pasemos por lo que es el canal anal, ¿no? El canal anal y por, digamos, las tuberosidades isquiáticas. Y ahí tenemos lo que es la fosa isquioanal. Ten en cuenta que a este nivel tenemos el canal anal por arriba del recto y por debajo el ano, que es el orificio de entrada, ¿bien? O salida. Ya el ano.
Entonces, si hablamos de límites y contenidos, tenemos que decir que la fosa isquional está representada por un límite hacia lo que sería medial por la parte del diafragma pélvico y las fascias que lo revisten por arriba y por debajo. El límite, ese sería el límite medial o superomedial, ¿no? El límite lateral va a ser el obturador interno, también de este lado, ¿no? Y el límite inferior va a ser la piel, también podemos nombrar lo que es la fascia de revestimiento superficial, que es tejido fibroso. Pero básicamente tenemos la piel como límite inferior. Tenemos también un contenido que va a haber grasa y los elementos pudendos, vasos y nervios pudendos, que van a dar ramas que van a atravesar estos espacios para inervar, irrigar o drenar lo que sería el triángulo anterior, urogenital, o el triángulo posterior anal. Estos vasos pudendos van a estar cubiertos por un repliegue de tendencia de esta fascia del músculo oblicuo externo, oblicuo interno, ¿no? Oblicuo interno. Entonces, el oblicuo interno hace esto y envuelve también a los vasos pudendos, ¿sí? Con lo cual los vasos pudendos van a estar fijos en la pared lateral, que están representados por el músculo oblicuo interno, que era el músculo que habíamos visto en el miembro inferior. Bueno, este es el contenido de esta fosa isquional. Ya vamos a los límites, el contenido. Creo que está todo muy bien. Esto es lo último. Ahora sí. Chao, hasta luego.